Hola, hola, muy buenas, mi gente. Tenemos aquí un tablero de madera MDF laminado. Esta obra es más o menos parecida al vídeo anterior que donde enseñé el efecto 3D, cómo crearlo en esta técnica. Entonces, es algo parecido a esta obra del vídeo anterior. Entonces va a ofrecer a mi gente otra cosa. Borramos el trabajo, sabemos, echando el agua y con una esponja. Aquí ya empezamos a crear texturas y fondos y abstractos y diseños con esta técnica. Míralo, empezando con una esponja. La pintura, si tienes el tablero nuevo, entonces echas un poco de agua y usas pintura del pudding o pintura acrílica diluida en agua. Después de la esponja, el efecto que me dio, entonces con el globo voy a hacer maravillas. Aplastando el globo, con el tablero me va a provocar el tacto del plástico. Esto es, mi gente, con el tablero me va a provocar texturas y efectos 3D espectaculares. Fijaos, mi gente, 1 minuto y medio, ya tenemos aquí una obra espectacular, con efecto 3D estupendo, con unas texturas microscópicas. Fijaos, mi gente, podemos quedar con esto, ¿eh? Tranquilamente, una belleza. Pero nosotros aquí en este tutorial hoy vamos a hacer, voy a quitar, mi gente, el apego. Hoy vamos a hacer y deshacer. Aquí quien pinta es el que manda. Entonces tú puedes crear sin parar. Esto es lo que nos enseña esta técnica. El arte fluido base es una técnica tan generosa, con poca cosa puedes hacer maravillas. Cosas increíbles, obras increíbles, mi gente. Una profundidad total. Aquí, después de estirar el globo, mira, eché el color azul, eso pintura del pudding, color azul, lo eché en el centro y vuelvo desde el centro para afuera, moviendo el globo nada más, aplastándolo con el tablero, y me va a provocar aquí lo que voy a enseñar hoy, diferentes maneras de crear profundidades solo con el globo. Fijaos bien. Volví otra vez, nada más. Fijaos bien ahora en el movimiento de la mano y cómo muevo el globo. Ok. Cada vez que lo haces, vuelves a hacerlo, vas creando una profundidad. Fijaos, mi gente, qué manera de trabajar. Profundidades, universos. Algo increíble. Fijaos bien. Eso podemos quedar con ello. Bueno, nosotros vamos a seguir haciendo, deshaciendo, creando, hasta que tú dices, esta me gusta, me quedo con ella. Otra vez puse el color azul en el centro y vuelvo a aplastar el globo. Y cada vez aplasto el globo de una forma diferente. Y esto me va a dar otra textura, otro efecto. Cada vez que cambio el movimiento del globo, me va a regalar una textura diferente. Y esto es lo maravilloso en esta técnica. Eso porque empiezas a hacer y quieres lograr una textura y te va a regalar otra textura. Entonces, si cada vez que vuelves a hacerlo, te va a sorprender con otra cosa diferente. Míralo, por favor. Volví solo para crear el efecto blanco del centro. Entonces, aplaste bien y voy sacando para afuera. Hacer y deshacer no pasa nada. ¿Eh? Esto lo que te va a ofrecer la vida. Siempre hay algo más bueno. Solo hay que poner ganas y buena fe. Fijaos, mi gente, mira qué profundidad. Me encanta, me encanta. Mira esa luz que viene del centro. Y ahora para crear, por ejemplo, si quieres acabarlo, para que se vea como el universo, pues esto, míralo, aplastando y ahí se va mezclando los tonos y se va a crear el efecto 3D. Fijaos, movimientos, nada más.
movimientos del globo aplastándolo. Y no temas, una vez que te sale bien, puedes hacerlo otra vez, cambiando. Mira, aquí, por ejemplo, mira, puse el color verde en el centro para darle otro tono todavía y así enseño a mi gente cómo se van mezclando los tonos. Y míralo, desde el centro y vuelvo y así se mezcla. Quiero lograr, logré el color blanco por el centro y después el verde, va mezclando con el azul y al final con el color negro, gris. Y fijaos, mi gente, qué luz, qué centro. Fijaos solo en el centro, ¿eh? Eso que se ve el blanco, el verde y el azul. Un centro maravilloso para crear universos. Mira, volví otra vez a poner el color un poco de azul. Aplasto el globo. Fijaos. Aquí para gente que me dicen, Camel, es que haces movimientos del globo un poco raros y no sé cómo me va a salir. Da igual, míralo, aquí no me muevo nada, solo circular. Circular nada más, ¿ok? Y mira qué belleza, mira qué profundidad aquí, el efecto 3D. Fijaos, vuelvo aplastando lo que me queda ahí, el color azul que me queda en el globo, voy llevándolo al negro. Míralo, por favor. Mira qué profundidad hay aquí. Vuelvo a marcar, si quiero marcar más, aplasto más. Fijaos. Y cada vez que repaso, voy creando más textura. Fijaos, por favor, más textura y va mezclando con el color negro y da algo muy bonito. Mira qué tonos tenemos aquí. Míralo por este lado, por favor. Y lo llevo para arriba, aplastando. Y mira lo que voy creando, por favor. Míralo, míralo, por favor. Mira qué cosa. Aquí, por ejemplo, ya se cambia la cosa. Se puede hacer flores. Una flor grande ahí. Míralo cómo se ve. Por ejemplo, si lo hice en rojo, se ve perfectamente una rosa. Es que puedes llevarlo a donde tú quieras. Es hacer y deshacer. No hay técnica tan generosa que te puede permitir hacer esto. Ni acrílico, ni óleo, ni puring, ni nada. Esa técnica tan generosa, maravillosa. Míralo, aquí solo el pincel. Golpes, 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 golpes. Míralo. Mira que siempre digo a mi gente, aquí el pincel no se trata de pintar. Aquí el golpe que doy, el que se da el pincel con el tablero, lo que provoca, la textura que regala. Mira aquí el efecto 3D, con una facilidad. Aquí ya cuando dices, míralo, quiero hacer algo más sencillo, pues míralo. Golpes, golpes con el pincel. Mira lo que hemos creado. Mira qué chulada, mi gente. Profundidad total aquí, el efecto 3D es brutal. Ahora sí, voy a sacar de este fondo un abstracto. ¿Cómo? Con el pincel pongo el color rojo y voy llevándolo así, haciendo líneas, que esto ya lo hemos visto, que tenemos muchos tutoriales. Yo aquí siempre digo, mira, el pincel es algo, en esta técnica es igual que el globo, o el plástico, o la goma de Eva, o el hilo, o un trozo de madera. Aquí el pincel va a ir de lujo encima del tablero. Solo lo aplastas y va resbalando, llevándolo derecha, izquierda, creando ramas o raíces. Míralo, golpes, golpes así. Míralo, estirando, pinceladas, estirándola, llevándola derecha, izquierda, y te va a dar algo diferente. Solo, míralo, pincelada por la derecha o pincelada por la izquierda, es ya diferente. Algo increíble en esta técnica, mi gente, por favor, la gente que probaron el pincel en estos tableros es que te va a facilitar pintar. ¿Sabes o no sabes pintar? Míralo, por favor, mira, golpes ahora de lo que me queda del color ahí, mezclando con el azul va a dar algo más oscuro y voy a crear ahí una figura, mi gente, que va a tener sentido con el fondo que tenemos abajo. Mira qué manera aquí para crear el pelo. Con un pincel
pequeño, delgado, y hago pinceladas, repitiendo, nada más. Mira, la misma pincelada, llevo para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Vuelvo ahora a poner el color naranja. Entonces, mira, golpes, golpes que voy dando. Encima lo que marqué. Ahí. Vuelvo otra vez con el color naranja y mira lo que hago. Pinceladas pequeñas como golpes. Aquí dibujamos con golpes. Míralo, por favor, poco a poco. Y voy marcando ahí. Marcando más. Líneas, más ramas, que se va a aparecer ramas. Y fijaos, se va a ganar color y tono. Esto ya está, el azul está seco y con las ramas que había están secas. Entonces, al secar, se baja el tono, pero no pasa nada. Esto cuando se seca bien del todo, pues se barniza y vuelven a revivir los tonos y gana un brillo brutal que se ve como cristal, mi gente. Míralo, por favor. Mira lo que tenemos aquí. Míralo, qué fondo tan bonito, qué abstracto tan chulo. Este abstracto con mucho sentido, mi gente. Y lo maravilloso en esta obra es que desde que empezamos no paramos de crear bellezas. Obra detrás obra, profundidades. ¿eh? Y al final quise presentar algo sencillo, solo repitiendo nada más golpes, mi gente, y mira lo que hemos logrado. Un abstracto chulísimo, para mí es muy espiritual, y ojalá que llegue a mi gente. Quedamos con estas bellezas y hasta la próxima, que hay mucho más. Disfrutadlo, mi gente. Hasta la próxima.